gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos entonces a tener la breve introducción de la epístola escrita por el apóstol Pablo a este joven también Tito. ¿Y qué personalidad tendría nuestro amado apóstol que pudo adherir a este ministerio? La juventud también, reconociendo así la fortaleza y el respaldo glorioso que se obtiene para el avance del pueblo de Dios cuando contamos con una juventud consagrada, santa, con una juventud que ama y se deleita en obedecer al Rey de Reyes. Y aquí notamos cómo el apóstol Pablo invirtió bastante tiempo en la edificación de estos jóvenes para ser sucesores de esta gloriosa fe y este precioso ministerio. Y bueno, la epístola del apóstol Pablo a Tito, el autor, sin duda alguna, nuestro amado apóstol Pablo, la fecha probable en la cual se haya escrito esta epístola está en el año 64 después de Cristo. El tema en el cual se envuelve este escrito, esta epístola, está en organizar el orden en la iglesia que se encontraba en Creta. Las palabras que más el apóstol Pablo va a usar para hacer esa diligencia, compromiso, responsabilidad. Y bueno, como trasfondo de esta epístola tenemos que es algo extraño que una persona cuyo nombre aparece encabezando uno de los libros del Nuevo Testamento sea tan poco conocido. Aunque bueno, Tito fue compañero y valioso colaborador del apóstol Pablo, pues no se hace mención de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tito, recordemos que era griego y aparentemente un converso de Pablo. El hecho de que Tito no estuviese circuncidado, como lo relata la epístola del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 3, indica que no había sido criado en el judaísmo y tampoco era un prosélito. Recordemos que prosélito era toda aquella persona que no era judía, pero que determinaba adoptar la religión judía como tal. Y eso implicaba que debía circuncidarse. Y eso está presente en todos los tiempos. Creo que hoy en día también las personas que desean adherirse a la religión como musulmana se puede hacer. Pero los hombres tienen la obligación de circuncidarse. Los musulmanes son descendientes, los árabes son descendientes de Abraham, de la unión de la egipcia, y son los descendientes de Ismael, quien fuese el hijo de Agar y Abraham. Recordemos que el Señor le prometió a él que 12 príncipes saldrían de él. Y hay algo que también hay que recordar, es que esta simiente de Abraham también recibió la circuncisión. Precisamente fue circuncidado Ismael a la edad de 13 años, cuando su padre Abraham también se circuncidó ese mismo día. Entonces, usted se considera prosélito cuando usted no es nacional, no es judío, pero decide tomar esta práctica como forma de vida, desea judaizarse, desea practicar la religión judía. Entonces Pablo sentía una gran estimación por Tito y se intranquilizaba cuando no sabía noticias de cómo se encontraba y qué hacía este joven. Resulta que aunque en el Nuevo Testamento no se hace mención alguna de un ministerio de Pablo en Creta, pasajes como el capítulo 1 en el versículo 5 que vamos a leer nos indican claramente que el apóstol y Tito habían llevado a cabo un trabajo misionero en esa comunidad, y esta campaña se desarrolló probablemente durante el año 63 y 64 después de Cristo. Al ser Pablo liberado de su primera prisión en Roma, como no tenía mucho tiempo, pues
el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para atender las iglesias y partió hacia otros campos de labor. Desde algún lugar de la ruta que iba a Nicópolis de Grecia, le escribió a Tito. Esta carta contiene evidencia de haber sido redactada durante el otoño, probablemente del año 64 después de Cristo, y esa evidencia la vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 12. El propósito que envuelve la escritura de esta carta es la que el apóstol le haya encomendado a Tito, un predicador del evangelio, claro está, quien se supone que es relativamente joven, la difícil tarea de dirigir la obra en Creta. Después le escribió esta carta para darle esas instrucciones más detalladas sobre el desempeño de sus deberes pastorales. Recordemos que esa palabra obispo en el griego, en el origen en el cual se escribió el Nuevo Testamento, abarca muchos términos. Obispo, anciano, pastor, es decir, una función muy amplia en el ministerio de Dios. Entonces, la carta, por supuesto, nos exhibe algunas afinidades con Primera de Timoteo que están dirigidas a hombres jóvenes, a los cuales se les había asignado posiciones de responsabilidad y liderazgo en sus respectivas iglesias durante la ausencia de su mentor, el apóstol Pablo. Ambas se ocupan de las calificaciones de aquellos que han de dirigir y enseñar a las iglesias. Es decir, se halla en la epístola escrita del apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, y en Tito hay mucha, pero mucha similitud, porque está describiendo o describen en ambas epístolas el perfil que debe tener, que debe reunir los requisitos, las características, las cualidades que debe reunir todo siervo de Dios que tendrá uso santo dentro de los ministerios. Entonces hay mucho parecido en estas epístolas. ¿Qué sucede? Que las corrupciones mundanas que amenazan a las nuevas iglesias son las mismas. Y Tito aborda tres grandes temas. ¿Cuáles son esos grandes temas? La organización de la iglesia, la sana doctrina y la vida en santidad. Tito debiera ordenar a ancianos en cada ciudad donde existiera un núcleo congregacional. Debían ser personas de elevadas cualidades morales y sólidas en cuestiones de principios. Deben ser sostenedoras de la verdadera doctrina apostólica y capaces de refutar a los impugnadores, aquellos que están apostando al fracaso y a la distorsión y a la corrupción de la doctrina santa de Dios. Entonces, podemos notar que esta epístola no está lejana de las situaciones actuales en las que vive el pueblo de Dios. Hay dificultades en la iglesia que se complican cuando hay problemas con el liderazgo, y esta carta nos enseña que el supremo objetivo del gobierno de la iglesia es precisamente preservar la verdad revelada y salvaguardarla con estas normas y mandamientos de Dios. Y de ahí pues que los líderes deben ser ejemplares en el estilo de vida y en la sana doctrina. Esta carta destaca también la íntima conexión entre la sana doctrina y la moral. La verdad está destinada a determinar la vida y a promover la santidad. Sin duda alguna, es una carta que con tan solo 3 capítulos y un tiempo de lectura aproximado de unos 7 minutos, podemos encontrar grandes riquezas que nos elevarán a parecernos más a aquel ciudadano que el Señor espera encontrar. Entonces, sin duda alguna, esta carta escrita del apóstol Pablo a este joven Tito nos traerá bastante edificación. Sin más, vamos a escuchar este escrito. Tito, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos,
y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Bueno, tenemos entonces la epístola del apóstol Pablo a Tito, cuando nos dice el encabezamiento de cada una de las cartas, pues lleva su correspondiente saludo y su carta de presentación. Notemos algo aquí particular. Frecuentemente el apóstol Pablo se llamaba a sí mismo siervo de Jesucristo. Y esta es la única vez que se autotitula siervo de Dios. Y esta razón de este cambio no está clara. No se sabe por qué toma esta postura, aunque antes se reservaba a Israel el término escogidos de Dios, que alude a la iglesia cristiana compuesta por aquellos que han escuchado el Evangelio y han respondido positivamente a la voz de Cristo a través del Evangelio. Hace la reflexión y el llamado de esa esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, sencillamente el Señor no puede mentir. Y usted le preguntan, hay una cosa que Dios no puede hacer, y usted dice, sí, Dios no puede mentir. Precisamente es una de las cualidades sublimes de nuestro amado Dios, la verdad siempre. Y bueno, la vida eterna se refiere tanto a una nueva calidad de vida en este mundo como a la continuación de ella después de la muerte, aunque constituye una realidad presente. Muchos de sus aspectos son irrealizables por el momento y deben ser descritos en términos de esperanza, la cual Dios, que no miente, prometió. Dios, cuya esencia es completamente opuesta a la falsedad. Él formuló este propósito desde antes del comienzo de los siglos, pues a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de esa predicación. Dios reveló su propósito al apóstol Pablo, quien recibió un especial. El apóstol Pablo fue tan favorecido por Dios al dotarlo de esa gracia especial. Y Tito, que era un verdadero hijo del Evangelio, como Timoteo, habiéndose convertido a la fe por medio del ministerio del apóstol Pablo, él escribe como padre a hijo y mantuvieron así un trabajo de hombro a hombro proclamando
esa gloriosa fe que albergó en su corazón. Notamos entonces que por esta causa te dejé en Creta. Resulta que Lucas no recoge en el libro de los Hechos la campaña evangelística que hiciese el apóstol Pablo en Creta. Consecuentemente, pues esta debe haber tenido lugar tras la primera prisión romana del apóstol Pablo. Y la palabra, recordemos, la palabra anciano significaba también lo mismo que obispo. Esa palabra obispo, anciano, pastor, están totalmente concentrados en esa palabra que se usa en el origen del idioma griego. Recordemos entonces que las exigencias espirituales a los ancianos eran lo más importante porque los cretenses no tenían muy buena reputación de moralidad. La lista de requisitos es similar a la que se encuentra en 1 de Timoteo 3, del capítulo 1 al 7, con solo unas pocas diferencias que vamos a notar. Pero allí nos damos cuenta que este perfil es la demanda del Espíritu de Dios a todo aquel hombre que esté usándose, que Dios está usando en el ministerio. Tienen que ser irreprensibles, hombres fieles, maridos de una sola mujer, que sus hijos también practiquen la fe, que no estén acusados de disolución, de esa rebeldía que es característica de los hijos del mal. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Pablo aclara, es necesario que el obispo sea irreprensible, que recuerde que es un administrador de Dios, no debe ser soberbio, no puede ser iracundo, no dado al vino, no puede ser catalogado como pendenciero, buscapleito, sin andar buscando ganancias deshonestas. En fin, un hombre que se deleite en vivir conforme al perfil de Dios. Volvemos y recordamos, esto que se describe aquí no es para un hombre sobrenatural, extraterrestre. Es para un hombre que haya entendido sus deficiencias, sus debilidades, pero hoy en día descanse en la potencia de Dios. Es decir, busque cada día agradarle a Dios por medio de la obediencia a la voluntad del Padre. Debe ser hospedador, debe amar lo bueno, debe estar totalmente sobrio, justo, santo sobre todo, y dueño de sí mismo, que no ande navegando en dos aguas. Tiene que ser una persona que retenga la palabra fiel, así como se le ha sido enseñado en todo tiempo, que pueda exhortar con esa sana enseñanza y así convencer a aquellos que buscan refutar la verdad de Dios. Porque hay muchos contumaces, imagínense, que son habladores de vanidad, engañadores, y sobre todo hace la salvedad el apóstol Pablo, los de la circuncisión. Más que todos los de la circuncisión están en estas corrientes. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice, mire, estos hombres que son puestos para ministrar, administrar en la grey de Dios, deben tener este buen carácter? Los ancianos pues deben sostener la verdadera enseñanza cristiana, seria, celosamente, tanto con el propósito de instituir a los creyentes, como de impugnar con su vida, con su lealtad y con la santidad que refleje su vida, impugnar a estos falsos maestros que buscan arremeter y distorsionar la verdad de Cristo en la tierra, y sobre todo aquellos que están envueltos o que son de la circuncisión. Recordemos que un líder espiritual debe reconocer que alguna gente que es rebelde y no van a doblegar su voluntad ante liderazgo alguno, les gusta pasar de iglesia en iglesia, hablando de cosas espirituales, pero no se dan cuenta que lo único que hacen es hablar y no llevan fruto. El apóstol Pablo está pensando especialmente en los de la circuncisión, o sea,
en aquellos judaizantes que buscan trancar el crecimiento y la expansión del evangelio. Y él le dice, es preciso taparle la boca. La influencia de estos maestros estaba muy extendida. Ellos trastornaban las casas enteras, estaban enseñando por ganancias deshonestas lo que realmente no conviene. Y esto es algo así, hermano, como que al ser humano le gusta ser engañado, sin duda alguna. Y hablando sobre estos temas, veíamos que anteriormente, un ejemplo muy actual, nosotros escuchábamos algún canto así y las cosas se disfrazaban, el diablo se disfrazaba. Pero hoy por hoy ya el diablo no se disfraza, hermano, se presenta tal cual es. Y a la gente le gusta, que es lo más triste. Usted antes no escuchaba una canción vulgar, que era obscenidades, cosas asquerosas. Y si lo hacían, lo disfrazaban de una manera, porque eran censuradas en la radio, en las estaciones, eran prohibidas. Hoy por hoy ya no. Lo cantan a todo pulmón y a la gente le gusta. Es decir, ya el diablo no está con sutileza, el diablo está así de frente y a la gente le gusta ser engañada, a la gente le gusta. Qué triste, ¿verdad? Y podemos ver que lo que el apóstol Pablo le describe aquí a Tito de los cretenses era algo deplorable, la parte cultural de ellos, terrible. Uno de ellos, su propio profeta, imagínense, habló de los cretenses. Imagínense las características culturales que tenían ellos adheridos. Mentirosos, bestias, glotones, ociosos. Imagínense, el apóstol Pablo cita aquí a un conocido poeta cretense del siglo VI a.C., que era considerado casi como un profeta de sus compatriotas, para ilustrar la pobre reputación de los habitantes de esa isla en el mundo antiguo. ¿Qué características? Ociosos, malas bestias, glotones. Oh, no estaba muy bonito el perfil de esta gente. Sin embargo, allí llegaron los representantes de Cristo en la tierra para darle otra oportunidad a este gentilicio, para valorar y resaltar y sacar de ellos lo mejor. Y ahí está entonces Tito como representante del Evangelio para que pudieran ellos, a través de los testimonios de santidad, sacar algo bueno de esas personas. Y este testimonio es verdadero, dice, por tanto el apóstol Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente para que ellos puedan crecer en salud de la fe. Porque una fuente no puede verter agua dulce y agua salada. Estas culturas debían quedar derogadas. Un verdadero cristiano no puede permanecer en esa condición en la que Cristo lo llamó. Sí, es cierto, Cristo nos llama, ven como estás, pero es para despojarte, para que entregues tus harapos del mundo y usar entonces vestiduras santas y que todo lo malo que hayas arrastrado del mundo sea transformado por la verdad de Cristo. Entonces sí es necesario, ¿verdad?, extender la invitación a todo, pero recordemos que el Evangelio es una novedad y nosotros estamos llamados a vivir en novedad de vida. Así es la invitación de nuestro Salvador. Entonces, les aconseja que no estén escuchando esas doctrinas erróneas que eran fábulas judaicas en su origen. Mientras que los judíos, recordemos que los judíos legalistas compilaban una lista de cosas que iban mucho más allá de los requerimientos del Antiguo Testamento. Los cristianos no necesitan hacer distinciones entre lo que estaba por ellos culturizado. Aquí el apóstol Pablo le dice a Tito, mira, ellos tienen que procurar mantenerse en el perfil de las enseñanzas que se le ha dado, no atendiendo a estas fábulas judaicas y estos mandamientos de
hombre. Aquí en ningún momento el apóstol Pablo está tachando la ley moral, la ley del Señor, dada por Dios a su pueblo, escrita con el dedo de su mano. Entonces, todas le dicen, no pueden estar recibiendo mandamientos de hombre, porque esto lo que hace es apartarlos de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, pero para los corrompidos, los incrédulos, nada le es impuro. Entonces, esta gente corrompida e incrédula ensucian todo lo que dicen y hacen, y este versículo no les da a los cristianos licencia para aceptar y abrazar el mal. Mucho cuidado, no nos confundamos. Todas las cosas son puras, sí, las cosas cuya función de Dios es de bendición. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que profesan ellos, aquí el apóstol Pablo está de acuerdo con el apóstol Santiago, que las obras dan testimonio de la fe. Cuando dice que profesan conocer a Dios, pero triste y lamentablemente con los hechos lo niegan, se hacen abominables y se vuelven rebeldes y son, a la verdad, reprobados en cuanto a toda buena obra. No tienen el fruto que demuestre que son parte del pueblo obediente y amante de Dios. Y esto se hace referencia entonces a aquellos que tratan siempre de distorsionar la verdad de Dios para envolver en la mentira a los que se están acercando al Señor. ¿Seguimos avanzando? Tito, capítulo 2. Empero tú, habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos a que sean comedidos, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Qué manera el apóstol Pablo de guiar a la juventud, a la generación relevo, para conducirse como es debido. Y saben que era lo que más peso hacía en estas enseñanzas, la vida, el ejemplo del apóstol Pablo. De verdad que es conmovedor ver cómo se preocupó en todo tiempo el apóstol, porque la generación que siguiera esta verdad de Dios lo hiciera legítimamente, lo hiciera con verdad, teniendo en consideración quién fue el que los llamó, la profesión que estaban desarrollando. ¿Cuáles son las cualidades sólidas que debe tener una iglesia?
El apóstol Pablo comienza a explicarle: tú, aunque todas estas situaciones estén envueltas, porque aquí les estaba hablando en el capítulo anterior sobre lo que está haciendo o lo que estaban haciendo los judíos de la circuncisión, que se oponían siempre y trataban de distorsionar la verdad del evangelio, y le hacía el llamado a Tito, le hacía el llamado: no importa lo que los legalistas hagan o digan, sencillamente debe seguir la sana doctrina del evangelio. Entonces, en contraste con las vidas detestables y desobedientes de los falsos maestros, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de distintas edades y situaciones sociales a practicar las buenas obras. Y esta exhortación se aplica a todos los ancianos de la iglesia, y no solamente a quienes desempeñan este oficio eclesiástico. Deben existir cualidades en su vida cristiana que sean consistentes con su edad y con su experiencia. Y comienza a explicarle que las ancianas deben asumir la responsabilidad de su nueva posición en el evangelio, y esto incluye ofrecer un buen ejemplo a las mujeres jóvenes e inculcarles un carácter cristiano y responsabilidades domésticas. Fíjense cómo el apóstol Pablo instaba para que las generaciones no crecieran arengadas, así todas, no. El ejemplo era la mayor firmeza con la que se puede enseñar. Y entonces amonestaba a las ancianas a que educasen a las jóvenes, y les decía: tienen que ser reverentes, tienen que tener ese porte santo, no pueden ser calumniadoras, no pueden ser esclavas del vino, tienen que ser maestras del bien. Deben enseñar a las más jóvenes a que deben amar a sus maridos y también mostrar amor a sus hijos, que puedan en ellas verse la prudencia, la santidad, cuidadosas de su casa, buenas. Y de verdad que esto es lindo, hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios y nota cada detalle que nos describe la Biblia, podemos afirmar que no hay mejor guía, que no hay mejor manual para tener una vida plena que la Biblia. ¿Qué detalles? ¿Cómo le dice a las ancianas que enseñen a las jóvenes a que puedan tener cuidado de su casa, que su casita esté bonita, esté organizada, que esté sujeta a su marido? Porque haciendo todo esto, la palabra de Dios jamás será blasfemada, porque el púlpito, que es tu vida, estará predicando de buena forma de vida en que has desarrollado tu entorno. Y esto es maravilloso, de verdad. Cuánta riqueza encontramos en su santa palabra, cuánta grandeza. Qué lindo es que esto se pueda difundir. Qué consejos tan hermosos. Cuando les dice el apóstol Pablo, le dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, no solamente a las mujeres que van a adquirir una responsabilidad como esposas, sino también a los jóvenes. Y esto es así cortante de lado y lado, tanto a las mujeres jóvenes como a los hombres jóvenes, que deben ser prudentes, que se deben presentar como un ejemplo de buenas obras, mostrando siempre esa seriedad, esa integridad, esa palabra sana, esa palabra irreprochable, de modo que aquellos que busquen ofender el evangelio por medio de tu vida, de tu testimonio, sean avergonzados, no tengan nada malo que decir de ustedes. Miren qué sabiduría y qué grandeza. Que vean ese joven diferente, que vean ese joven que se conduce con prudencia, con temor santo. ¿Ustedes creen que el enemigo no tratará de arremeter? Pero será en vano, porque su identidad, la identidad de este joven cristiano, le representará como administrador de Dios en la tierra. Entonces, sigue dándole los consejos que también traen bendición a la sociedad. Dile, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y esto qué particularidad, ¿verdad? Hermanos, el evangelio es transformación plena e integral del ser humano.
cuando usted no cree que el evangelio es solamente ir a la iglesia, levantar la mano, aleluya, y regreso a una vida normal, como muchas iglesias tristes y lamentablemente están viviendo. Son solamente cristianos el domingo que van a la iglesia, pero del resto de la semana viven común. Qué lindo es esto cuando usted degusta la verdad del evangelio. Cuando usted es tocado, transformado por el poder de Dios, su vida íntima, personal, pública, brilla en todo lugar. Y el apóstol Pablo le dice, mire, enséñale a los siervos a que no sean respondones, a que no anden por allí hablando y tratando de manera inadecuada a sus amos, que no anden defraudando, que no anden mostrando cosas que no deben, porque cuando ellos se portan debidamente, cuando ellos son fieles en todo, esto, ¿saben lo que causa? Adorno a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto entonces da la credibilidad de que en lo que has sido instruido, en lo que has sido enseñado, es realmente efectivo. Esto es, hermano, el evangelio es como la medicina o el tratamiento que usted compra para combatir la obesidad, que dicho sea de paso es la enfermedad del siglo, la obesidad. Los mayores medicamentos que existen en la farmacia son contra la obesidad. Y el evangelio vamos a poner esta alegoría como el tratamiento para la obesidad, para contrarrestar la obesidad. Y que en usted se vea su cuerpecito tallado y bien bonito. Así es el evangelio. La vista, el oír, su apariencia, todo corroborará que ese producto que usted está consumiendo es verdaderamente efectivo. Si nosotros predicamos de la paz, pero nos mantenemos peleando con Raimundo y todo el mundo, si nosotros predicamos del amor, pero no lo mostramos, si nosotros predicamos de la humildad, pero no queremos ni tocar el suelo, entonces lo que estamos promoviendo es una falacia en nuestras vidas. El apóstol Pablo le explica de manera en que esto, el fruto de tu vida, tu día a día convenza a este mundo pecador, incircunciso, este mundo lleno de maldad, que tu fuente, esa fuente que es Cristo, esa agua de vida, está saciando tu vida y en ti hay algo diferente. Entonces, esto, cuando nosotros lo hacemos así, adorna la doctrina de nuestro amado Salvador y se hace evidente que el evangelio sí transforma las almas, que el evangelio sí cambia, que el evangelio es la solución a nuestros problemas. Entonces, él le dice, hay que educar en esa fe salvadora, porque la gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación a todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a esta impiedad y a estos deseos mundanos que batallan con nosotros, que vivamos en este siglo de una manera justa, de una manera piadosa, de una manera sobria. Es decir, el prerequisito para una vida santa es la gracia de Dios. Y ella enseña a ser discípulo de Cristo y les hace llegar a estos la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor. Notamos que aguardando la esperanza bienaventurada, que ese Salvador Jesucristo, quien se ha dado a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí a su propio pueblo, con buenas obras. Y esto le dice el apóstol, habla esto, exhorta esto, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces, parecido a lo que le expresó a Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, la palabra que introduce las bases de una conducta apropiada, hay una íntima relación entre la ética y la teología, entre la vida sana y la fe verdadera. Y el apóstol Pablo testifica de la deidad de Jesucristo, identificándolo como nuestro gran Dios, como nuestro Salvador. Y el propósito de la obra redentora de Cristo es crear para sí un pueblo propio, liberado del pecado, celoso de buenas obras, manteniendo siempre su identidad como pueblo escogido de verdad.
Entonces, de esa manera, cuando nosotros vivimos lo que predicamos, convencemos. ¿Por qué? Porque las palabras se oyen, pero, hermanos, el ejemplo convence, sin duda alguna. Cuando nosotros predicamos a Cristo y nosotros tenemos la vida, Cristo quiere que nosotros llevemos, convencemos. Y si no se convierte, al menos está el testimonio de que un siervo de Dios, representante de Cristo en la tierra, les habló de Dios. Tito, capítulo 3. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley evita, porque son sin provecho y vanas. Rehúsa hombre hereje después de una y otra amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo condenado de su propio juicio. Cuando enviare a ti a Artenas o a Tiquico, procura venir a mí a Nicápolis, porque allí he determinado invernar. A Zenas, doctor de la ley, y a Apolos envía delante, procurando que nada les falte, y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Bueno, notemos esta manera preciosa que mantuvo el apóstol Pablo una vez convertido en instrumento del Señor. Él no se creía indispensable, que si él iba a morir, el evangelio no iba a seguir, al contrario. Él entendía la necesidad de preparar personal idóneo para seguir esta gran y gloriosa labor de extender la verdad de Cristo sobre la tierra. E invirtió en oración, en ayunos, viviendo una vida santa. Y por eso que él escribe, miren, todo lo que vieron, lo que escucharon, lo que aprendieron de mí, hagan eso. ¿Qué vida tuvo el apóstol Pablo? Y estas cartas pastorales, como se le conoce a primera, segunda de Timoteo y Tito, nos hacen ver a un hombre que estaba ansioso por tener ese personal lleno del Espíritu Santo, bien instruido, bien guiado. Y qué mejor manera él hacerlo con su vida, con un testimonio intachable, y entregándole estas herramientas como son estas cartas, que hasta nuestros días siguen llenándonos de mucha bendición. El apóstol Pablo le expresa acá que los cristianos son ciudadanos del cielo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que sean amables. Entonces, esto es algo que son obligaciones que debemos tener hacia las autoridades civiles. Fíjense lo maravilloso que es, hermano, la Biblia es tan completa
que nos muestra el camino para comportarnos en diversas situaciones. Y les dice entonces que nosotros debemos de tener esa capacidad, debemos de tener esa, como ciudadanos de este mundo y como ciudadanos del reino eterno, debemos de representar a la iglesia de Cristo y debemos de tener esa postura de amabilidad, esa actitud que pueda influenciar a otros de manera positivamente, que puedan ver en el cristiano esa esencia de Dios diferente. El apóstol Pablo menciona 2 motivos para observar una conducta apropiada con el mundo exterior: el recuerdo de nuestra conducta en el mundo antes de la conversión y la manifestación del amor y la bondad de Dios para con nosotros. El especial amor de Dios para con la humanidad se describe utilizando el término griego del que se deriva la palabra española filantropía, que es la dádiva de su Hijo y es la mayor demostración de amor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador hizo amor para con nosotros, que nos salvó y nos salvó. La salvación viene por una doble vía: por el lavamiento de la regeneración, que puede ser una referencia al bautismo, por supuesto, donde podemos hallar que ha sido la obra grandiosa que el Señor ha realizado para alcanzar al pecador y llevarlo a la redención. Entonces, podemos decir que donde el apóstol Pablo puede acá, hace referencia, describe cómo tiene lugar la conversión a la iniciación en la fe cristiana y a esa limpieza del creyente de la culpa, del pecado, cumplida por lo que conocemos como la renovación en el Espíritu Santo, y alude al papel del Espíritu Santo al propiciar un nuevo nacimiento en el creyente y al concederle al creyente vida eterna. Y las últimas recomendaciones del apóstol Pablo a Tito le instan a enseñar las verdades espirituales, a alentar a los creyentes para el rechazo de las obras como base de la salvación, y no debilita el insistente reclamo del apóstol Pablo de que los salvados deben manifestarse, de las personas que son salvadas deben darlo a manifiesto con una vida transformada. Entonces, él les expresa la palabra fiel y en estas cosas quiero que tú insistas con firmeza para que los que crean en Dios procuren, por supuesto, ocuparse en estas buenas obras. Y estas son cosas que son buenas y son útiles para los hombres. Evita las cuestiones necias, la genealogía, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, porque esas son cosas vanas, no tienen provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, bueno, deséchalo. Y esto no es nuevo, el apóstol Pablo está recordando algo muy parecido a lo que mencionó Jesucristo. Mira, si tu hermano peca, llámalo aparte y corrígelo. Si no, llama a 2, y si no, llama a la iglesia, y si insiste, bueno, ténganlo como énico y publicano ya. Esto no es nuevo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y lamentablemente se hace condenado por su propio juicio. Entonces, esto son recomendaciones que el apóstol Pablo da para fortalecimiento de la obra de Dios en la tierra. Está claro cuál es la función del siervo de Dios. Y aquí el apóstol da estas pinceladas del cuadro amoroso precioso que debe poseer un siervo de Dios y las posturas que debe mantener ante diferentes situaciones que se le presenten en el día a día. Un hombre que ha causado divisiones es alguien que sigue su criterio personal sin considerar el de los demás y se ascribe obstinadamente una opinión caprichosa y amenaza la unidad de la iglesia. Un individuo así debe ser corregido y si no hace caso, debe ser echado a un lado. Entonces, aquí nos hace referencia también el apóstol sobre cuando envió a Artemas, y nada más que en esta referencia se tiene de Artemas,
porque Tíquico era un mensajero de confianza que lo menciona en Éfeso, en la epístola de Efesios y en la epístola de Colosenses. Y aparentemente el apóstol Pablo había enviado a uno de ellos para revelar a Tito sus deberes en Creta. Nicópolis era la ciudad del Epiro, que era una parte de Acaya. Menciona Cenas, tampoco se menciona en otro lugar. Pero al llamarse el intérprete de la ley, se le identifica como un jurista secular o un rabí converso. Apolo es el bien conocido maestro que apareció por primera vez en Éfeso, como lo detalla Lucas en el capítulo 18 del libro de los Hechos, y que ejerció un ministerio con éxito en Corinto. Tito debía equipar a estos dos colaboradores para que continuaran su viaje, de modo que ellos puedan haber sido portadores de esta epístola que sería entregada en las manos de Tito para la edificación, la formación y el respaldo de Dios en esta obra en Creta. Así que de esta manera llegamos a la conclusión de la carta de Tito. Bueno, vamos entonces a tener la introducción de la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y esta carta es particular, ¿saben? Porque en las cartas anteriores eran enviadas a una congregación, eran enviadas a una iglesia, eran enviadas, en el caso de Timoteo, Tito, a estos jóvenes para que mantuvieran la postura de guías espirituales y enseñaran, y de hecho también eran leídas en las congregaciones para que supieran de qué manera debían de conducirse. Sin embargo, en esta epístola hay algo muy bonito y nos da a entender el amor y la grandeza de Dios en nuestras vidas, porque por uno, el Señor se preocupa. Y este es el caso de esta epístola. Bueno, el autor de esta epístola, sin duda alguna, es el apóstol Pablo, y los años posibles en que haya sido escrita datan del año 60 al 61 después de Cristo. El tema que gira en torno a esta carta es el amor fraternal, y la palabra clave que nos llena es la palabra hermano. Esta carta es una apelación personal del apóstol Pablo a Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un rico cristiano propietario de esclavos. Y parece que Filemón se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo, que residía en Colosas, y que la iglesia colosense se reunía en su casa. Es decir, la sede era la casa de Filemón. Entonces, ¿qué sucede? Que Onésimo, quien era uno de los esclavos de Filemón, había huido a Roma, había escapado, aparentemente después de haber dañado o quizás robado algo que pertenecía a su amo. Y esto lo podemos deducir por lo que le escribe el apóstol Pablo en esta epístola a Filemón, cuando le dice, mira, ponlo a mi cuenta, si en algo él te echa, ponlo a mi cuenta que yo te lo pago. Entonces esto nos da a entender que Onésimo había roto algo, o había perdido algo, o se había robado algo. Y que pertenecía, por supuesto, a Filemón. Y entonces, estando allí en Roma, Onésimo entró en contacto con el apóstol Pablo, quien estaba preso. Y el apóstol condujo a este esclavo a la libertad que da Cristo al hombre. Pareciera que el apóstol Pablo adjuntó esta carta en favor de Onésimo a la que escribió a la iglesia de Colosas, porque Tíquico y Onésimo habían sido los portadores de ambas epístolas. Recordemos lo que nos dice en la carta de los Colosenses, en el capítulo 4 del versículo 7 al 9, y en Filemón lo vamos a leer en el versículo 12. Ahora, la estrecha relación entre Pablo y Filemón se evidencia por las oraciones mutuas y por una hospitalidad de puertas abiertas que tenía el apóstol en este hogar. ¿Qué sucede? Que allí había amor, confianza, respeto, propio de una amistad sólida y verdadera, como se manifiesta en esta carta que el apóstol le escribe a Filemón. ¿Qué sucede? Recordemos que la esclavitud era una realidad económica y social aceptada en el mundo romano, y el esclavo era propiedad de su amo, sin derechos. Bajo la ley romana, un esclavo que huía podía ser severamente castigado y hasta condenado a la muerte.
En el siglo I hubo sublevaciones de esclavos que hicieron que sus amos estuvieran temerosos y desconfiados. Aunque la iglesia primitiva no atacó directamente la esclavitud, replanteó a las relaciones entre amo y esclavo. Ambos eran iguales delante de Dios y ambos eran responsables de sus acciones. Entonces el apóstol Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma alrededor del año 61 después de Cristo. Él quería una reconciliación cristiana genuina entre su amo burlado y un esclavo perdonado. Actuando con mucho tacto, pero a la vez diligentemente, el apóstol intercedió por Onésimo y expresó absoluta confianza en que la fe y el amor cristiano de Filemón le llevarían a perdonar a su esclavo. El principal objetivo de Pablo era que Filemón abrazara al fugitivo Onésimo como un hermano en Cristo, y también expresó su alegría por el ministerio que Filemón tenía en su hogar y le alentó a continuarlo, claro está. El apóstol expresó con claridad que deseaba mantener a Onésimo junto a él, pero insistió en la necesidad de una reconciliación con Filemón primero. Aunque recordemos que esta es la carta más breve del apóstol Pablo, Filemón es una profunda revelación de Cristo obrando en la vida del apóstol y de quienes lo rodeaban. El tono cálido de amistad personal más que de autoridad apostólica revela cómo el apóstol Pablo se refirió de forma amable pero firme a un tema central de la vida cristiana. Esto es, sin duda alguna, el amor que se expresa en el perdón. Y en medio de una situación muy delicada, la epístola presenta la capacidad persuasiva del apóstol Pablo en acción. Entonces, esta epístola es una notable expresión de las auténticas relaciones cristianas. Tras saludar a Filemón y a sus hermanos creyentes, el apóstol da gracias por el amor y la fe de éste hacia Cristo y sus hermanos. A menudo el amor fraternal exige practicar el perdón y la misericordia. Y pronto el apóstol toca este punto y explica la conversión de Onésimo, la nueva condición del esclavo como miembro de la familia de Jesús y su valor para el ministerio. Y esta transformación junto a la profunda amistad del apóstol para con ambos hombres sirve de base a un nuevo comienzo. Esta no es una simple apelación del apóstol Pablo porque extiende un cheque en el blanco a favor de Onésimo por cualquier deuda en que el esclavo hubiese incurrido. Su petición la presenta en la seguridad de que el amor y las buenas cualidades del carácter de Filemón habían de prevalecer. Cuando concluye esta carta, uno puede sentir la unidad del Espíritu que reine entre los santos creyentes. Y entonces, impresionante el poder de Cristo para restaurar vidas destrozadas. Incluye el encuentro personal entre Jesús y el pecador que huye. Esto, cuando nosotros lo vemos de esta óptica, podemos ver que así como la maravillosa reconciliación de dos creyentes que estaban distanciados, solo la gracia, al ejemplo del perdón de Cristo por medio de la cruz, somos capaces de vencer nuestros rencores y errores y reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Esta epístola de verdad que aplica poderosamente el mensaje del Evangelio. Antes un esclavo ignorado, Onésimo es ahora un hermano amado en Cristo. A Filemón se le pide que conceda el mismo perdón sin condiciones que él recibió a través de la gracia y el amor de Jesús. Y la oferta del apóstol Pablo de pagar una deuda que no le pertenecía en favor de un esclavo arrepentido constituye un claro ejemplo de la obra del Calvario. Su intercesión es además similar a la permanente intercesión de Cristo delante del Padre a nuestro favor. Esta epístola es hermosa, breve, conmovedora, pero con un mensaje glorioso que toca al más profundo para reconciliar y reconocer que así como hemos sido perdonados, también debemos perdonar. Vamos a escuchar este epístola. Filemón, capítulo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado y a coadjutor nuestro, y a la amada Afía y a Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones,
oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo, ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú, pues, recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviesen las prisiones del Evangelio. Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Sí, hermano, gocéme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, tenemos este precioso manjar espiritual como es esta epístola, que abarca mensajes preciosos. Realmente es la función de todo siervo de Dios, buscar la reconciliación, llevar a Cristo al centro de nuestras vidas, y de verdad que todo lo que nos refleja el apóstol en esta carta nos da a entender que aunque uno, y quizás sin valor social como era un esclavo, para Cristo tiene gran valor, y este sentido lo tenía vivo el apóstol Pablo en su corazón. Podía menospreciarlo quizás, que era un esclavo y de paso estaba prófugo, así que no era de mucho valor. Pero qué lindo cuando ya este esclavo entendió su misión y la utilidad que su vida también traía. De verdad que el tema de esta carta es precioso. No sé si ustedes lo habían visto alguna vez con esta óptica, pero es maravilloso. El apóstol Pablo ve su situación a través de los ojos de la fe, y él es un prisionero de Jesucristo, no de César, y es un embajador cautivo. Ahora, habla de Apía y Arquipo, que eran con toda probabilidad miembros de la familia de Filemón, que puede que hayan sido su mujer y su hijo respectivamente. Es lo que se cree en cuanto al saludo que inicia el apóstol Pablo en esta epístola. Ahora, el apóstol Pablo expresa que Filemón estaba presente en su larga lista de oración, porque estamos seguros que las oraciones del apóstol Pablo eran oraciones con lujos y detalles por cada uno de la hermandad. Y él se refrescaba al saber que ese amor, esa fe que tenía Filemón hacia el Señor Jesucristo, y para no solamente para con Jesucristo, sino para todos sus representantes en la tierra, como son los santos del Señor, que ellos participaban en esa fe, que su fe era tan eficaz, y ese conocimiento que había adquirido por medio de Jesús, esto producía en el apóstol gran gozo y sobre todo consolación de ese amor que él sentía por Jesús, y que por tanto el corazón del apóstol Pablo también estaba lleno de ese amor por ti. Y esto es bonito, hermanos, porque
como una vez me lo expresó mi querida Aricel, nosotros tenemos que decirles a nuestros hermanos en vida lo que son para nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo uso de la carta, diciéndole, porque yo tengo en ti ese amor, esa consolación en tu amor por ti, oh hermano, eso bonito que sentimos, esa admiración que despierta a nuestros hermanos por su linda labor, por su misión que con fervor están cumpliendo, nosotros debemos resaltarlo, debemos de hacérselo saber en vida. ¿Por qué llenar de halagos un ataúd? Un hermano que no nos va a escuchar. Es en vida, es en presente que debemos manifestárselo. Y esta era la oportunidad propicia que el apóstol Pablo halló para manifestarle la admiración que sentía por Filemón a causa de su gran fe, su gran entrega y su servicio a Cristo, manifestándolo a través del servicio a sus santos, a sus hermanos. Y eso lo había confortado, eso lo había llenado de satisfacción. Y él le dice, mira, el apóstol Pablo, pues ora para que la fe de Filemón dé frutos de servicio y ese testimonio eficaz por medio de la plenitud de Cristo y el conocimiento de todo el bien que nos recuerda tanto nuestra riqueza en Cristo y por el Espíritu Santo como la necesidad de compartir y aplicar estos beneficios. Entonces, la posición de la palabra hermano en la oración es enfática. El apóstol Pablo confía en que él podrá hablar libremente, pidiéndole como apóstol y amigo que Filemón iba a cumplir con su deber. Y esta franqueza es posible debido a esa común fe que compartían en Cristo Filemón y el apóstol Pablo. Entonces, él le dice, bueno, más bien prefiero hacerlo por amor, antes de invocar su autoridad apostólica, ¿no? Ya cerca de 60 años de edad tenía el apóstol Pablo, ciertamente el derecho de llamarse a sí mismo anciano, claro, por cierto, el significado de esta palabra en griego se acerca mucho más al término de embajador, ya que ambos proceden de la misma raíz y a veces son intercambiables, de ahí que quizás el apóstol Pablo se está presentando a sí mismo como un embajador en cadenas. Y el apóstol, el instrumento utilizado por Dios para atraer a Onésimo a la conversión durante su prisión, formula una apelación en favor de su hijo. Y miren esto, cómo él explica que había tenido este hijo, lo había engendrado en las prisiones, ¿no? De modo que le expresa que el buen trato que le diera a Onésimo iba a ser como si se lo hiciera a él, porque era su hijo. Fíjense cómo toca fibras el apóstol con esta carta. Y este es un juego, pues, este es un juego de palabras que ya que Onésimo, ¿sabes que Onésimo significa útil o provechoso? Y es un fuerte contraste con su pasado. Onésimo es útil ahora, cuando se encuentra con Jesucristo, el Cristo que le representa el apóstol Pablo. Entonces, ahora que él conoce a Cristo, que conoció a Cristo en prisiones, ahora su nombre tendrá verdadero significado. Ahora su nombre realmente tendrá realce, porque con Cristo, hermanos, somos útiles en su ministerio. Entonces, sutilmente el apóstol Pablo le solicita a Filemón que Onésimo le sirva haciendo lo mismo y le da ese ejemplo, fíjense cómo le da ese ejemplo: yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el evangelio, pero bueno, yo no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese así como un impuesto, como una obligación, sino quería que eso saliese voluntariamente. Porque dice, bueno, para esto quizás se apartó por ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Es decir, como un líder auténtico y un buen amigo, el apóstol Pablo escoge no forzar el favor de Filemón, sino darle la oportunidad de que lo fortalezca y de que le ofrezca con carácter voluntario esa receptividad al esclavo que se había escapado. El apóstol Pablo hubiese dicho, mira, a mí me es muy útil, pero no quiero hacer las cosas sin tu consentimiento, te lo envío, recíbelo. Y el apóstol Pablo quiere que la insondable providencia divina puede que haya estado detrás de la iniciativa de Onésimo, de haber huido, como éste pertenece ahora a Cristo,
se ha creado un nuevo y eterno vínculo entre amo y esclavo. Es decir, él está tratando de hacer entender a Filemón que esa huida de Onésimo fue quizás permitida por Dios, de modo que él pudiese encontrarse con Cristo y ahora ser una nueva criatura de mayor provecho para él como amo. Fíjense cómo usa la manera de que no fue una casualidad que haya huido, quizás una mala decisión de él. Fue Dios quien lo encauzó para que por hoy te regrese renovado, te regrese transformado y ya no lo veas como un mero esclavo. Ahora velo como él es en verdad un hermano, adoptado por el mismo Padre que nos ha adoptado a nosotros. Entonces, fíjense, nos damos cuenta que la base de la apelación del apóstol Pablo es que Onésimo se ha convertido ahora en un hermano amado y el nuevo vínculo trasciende la temporal relación como amo-esclavo propia de este mundo y se proyecta hacia la relación eterna hermano-hermano. Y son características del reino espiritual. Aunque el apóstol Pablo no ataca abiertamente la institución de la esclavitud, los principios que exponen sienten las bases para su futura abolición. Si en algo te dañó o te debe, esto nos parece indicar, como le habíamos dicho al principio, que Onésimo había robado algo antes de escapar. Y el arrepentimiento exige a menudo restitución, lo cual Onésimo no parecía en condiciones de garantizar. Entonces el apóstol ofrece pagar por esto. Y el apóstol insiste en su promesa de pagar en lugar de Onésimo, pero por encima de eso contaba con el aprecio y el carácter bondadoso de Filemón. Notamos entonces que sí, hermano, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Aquí aparece que esto parece sugerido un juego de palabras, en razón de que la frase tenga yo algún provecho se apoya en el mismo verbo del que se deriva del sustantivo Onésimo. Parece que el apóstol cierra la carta con un juego para que se permita a Onésimo unirse. Entonces, el apóstol le hace referencia entonces que Tito, confiando en que tu obediencia lo harás, en que tú obedecerás y aún más de lo que yo te estoy pidiendo, tú lo harás. Entonces prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, cuando él hace referencia a que el apóstol estaba seguro que así como él oraba por el bienestar de Filemón, Filemón también oraba por la pronta liberación de su hermano en Cristo, el apóstol Pablo. El apóstol le menciona que le saludaba Epafras, quien era su compañero de prisiones por Cristo Jesús. Le hace referencia a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y bueno, aquí Demas todavía caminaba en la fe, no se había huido, como lo menciona el apóstol Pablo en Colosenses. Mis colaboradores. Entonces, Epafras estaba ministrando activamente en y alrededor de Colosas y debía ser conocido por Filemón, obviamente, y los otros 4 colaboradores de Pablo también disfrutaban de una relación no muy clara, no muy definida con Filemón, pero de hecho les hace mención de ellos porque los conocía. Entonces, notamos la preciosa función del ministro de Cristo: ser propulsores de la paz, ser representantes de la paz, armonizar siempre las relaciones que hayan estado rotas, con o sin justificación, y sobre todo interceder más allá de una oración, estar dispuesto aún a invertir económicamente, como era el caso del apóstol Pablo. Si él te ha llevado hacia algo, te ha faltado, yo te lo pago, ponlo a mi cuenta. Qué cosa tan linda. Realmente las características de la personalidad del apóstol Pablo no dejan de sorprendernos. Volvemos y repetimos, era un solo esclavo, y para la sociedad un esclavo no tenía valor. Pero esto nos hace entender, así como el apóstol Pablo vio a Onésimo, este esclavo, así el Señor Jesús nos ve a nosotros, esclavos del pecado, quizás sin valor alguno, pero el Señor está dispuesto a interceder por nosotros delante de su Padre, para que retornemos a Él y podamos vivir en completa armonía, sujetos a nuestro amo, a nuestro Dios. Entonces es hermoso cada uno de los escritos que hallamos en su palabra, cómo deben transformar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestro sentir. De verdad, hermanos, Dios nos ayude a valorar cada una
de estas herencias espirituales que nos ha dejado en su palabra, para que las practiquemos, para que llenemos nuestra vida de esa forma en que el Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos.